¿Cómo están amigos? Hoy vamos a preparar un rico pancito de huevo. Así que sean ustedes bienvenidos y comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son harina, huevos, anís de pan, azúcar, mantequilla, sal, leche tibia y levadura seca. También podemos utilizar levadura fresca. Para preparar el pan, lo primero que tenemos que hacer es activar la levadura seca. Para eso necesitamos que la leche esté tibia, ya que si está demasiado fría la levadura no se activará. Agregamos la levadura seca en la leche tibia. Y aquí también le vamos a agregar 2 cucharas de harina y 1 cuchara de azúcar. Esto lo hacemos para ayudar a acelerar el proceso de activación de la levadura. Y le vamos a mezclar súper bien. Como ya les comenté en los ingredientes, también podemos utilizar la levadura fresca. Esta no necesita ser activada, simplemente le agregamos con los demás ingredientes. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la cantidad de levadura va a aumentar. Es decir, en esta receta estamos utilizando 10 gramos de levadura seca y si queremos utilizar la levadura fresca serían 20 gramos, o sea, el doble. Cuando ya tengamos bien mezclado y la levadura se haya disuelto, vamos a dejar reposar por 15 minutos. Pasados los 15 minutos tendremos una levadura súper activa y lista para usar. ¿Cómo sabemos que se activó? Porque como ustedes están viendo, la levadura empieza a burbujear y por ende va a aumentar su volumen. Y de esta manera hemos activado nuestra levadura y está lista para usar en la elaboración del pan. Pero como ya les dije, si quieren evitar este paso pueden utilizar la levadura fresca. Cuando ya tengamos activada la levadura, empezamos con la preparación del pan. En el mesón agregamos la harina y le vamos a dar la forma de un volcán, para en el centro agregar los demás ingredientes. Vamos a agregar el azúcar, los huevos, la mantequilla, la sal, el anís de pan y por último vamos a agregar la leche y la levadura. Recuerden que la leche utilizamos para activar la levadura. Comenzamos a mezclar los ingredientes del centro y poco a poco vamos a ir mezclando con la harina. Cuando ya tengamos todos los ingredientes unidos, ahora sí empezamos con el amasado. Y lo vamos a hacer por aproximadamente 10 minutos. Tenemos que amasar súper bien hasta que la masa nos quede sin grumos, lisa y suave. Para saber que está bien amasado, retiramos un pedacito de la masa y estiramos entre los dedos. De forma que si está correctamente amasada no se romperá fácilmente, sino que se va a estirar como un chicle, formando una pequeña membrana translúcida. Cuando ya tengamos lista la masa, vamos a agregar dentro de un recipiente. Y le vamos a dejar reposar por 30 minutos tapado con un trapito o una funda plástica, esto para que no se forme una costra en la superficie de la masa. Pasados los 30 minutitos tenemos lista nuestra masa para empezar a formar el pan. Retiramos del bowl y le ponemos sobre el mesón. No nos olvidemos también que vamos a necesitar 2 latas de horno que previamente tienen que estar engrasadas con un poquito de mantequilla y espolvoreadas con un poquito de harina. Cuando ya tengamos todo listo, ahora sí empezamos a bolear el pan. Vamos a hacer bolitas de 70 gramos o ustedes pueden hacer del tamaño que más deseen. Vamos boleando y le ponemos sobre la lata.
Y de esta manera vamos a hacer con toda la masa. Como ya les dije, ustedes pueden hacer del tamaño que ustedes deseen. Cuando ya tengamos todo boleado, presionamos ligeramente con la palma de la mano, de esta manera. Si te está gustando la receta, no olvides suscribirte. Y con la ayuda de una navaja o una cuchilla, le vamos a hacer unos pequeños cortes en forma de cruz. Esto es más como decoración, así que si lo quieres hacer lo haces y si no lo dejas tal como está. El siguiente paso es dejar leudar el pan, y esto lo vamos a hacer por 1 hora o hasta que tú veas que el pan duplicó su tamaño. Para esto le vamos a cubrir con una funda plástica para que no se nos reseque la superficie del pan. Y bueno amigos, pasado el tiempo de leudado, tenemos listos nuestros panes para enviar al horno. No se olviden ya de tener su horno precalentado. Y ya por último y antes de mandar al horno, le vamos a pintar con huevo batido para tener una corteza súper brillante. Y de esta manera, como están viendo, tenemos listos nuestros panes para enviar al horno. Enviamos a 180 grados centígrados de 15 a 20 minutos. Pasados los 20 minutos en el horno, tenemos listos nuestros panes. En mi caso, el tiempo de cocción, como ya les mencioné, fue de 20 minutos. Pero esto cambiará dependiendo del horno que ustedes dispongan. Pero normalmente el tiempo va a oscilar entre 15 y 20 minutos. Simplemente tenemos que estar pendientes del horno para que el pan no se vaya a quemar. Ahora lo que vamos a hacer es cortar un pancito para que ustedes vean cómo nos quedó. Y como ya miraron, de esta manera súper fácil tenemos pancito. Si les gustó la receta, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir y nos vemos en unos días con otro video.